de que al momento de erupcionar un volcán, no solamente va a emitir lava, sino que también va a emitir grandes volúmenes de rocas y de gases. Estos gases, profesor, formarían la primera atmósfera de la Tierra, la atmósfera inicial, la atmósfera primitiva, pero una totalmente diferente a la actual. Esta atmósfera estaba integrada por el elemento más abundante del universo, que es el hidrógeno. El segundo más abundante del universo, que es el helio. Número atómico 1, número atómico 2, como son ligeros, como consecuencia de su baja densidad empiezan a ascender. Pero también, profesor, iba a encontrar otros gases notables, dos fundamentales. El primero de ellos va a ser, profesor, el vapor de agua, el agua en estado gaseoso. Y el segundo, profesor, va a ser el dióxido de carbono. ¿Por qué, profesor, van a ser importantes esos últimos? Porque el alumno, gracias a la gran cantidad de polvo atmosférico, partículas sólidas en suspensión en el aire, ese vapor de agua se va a aglutinar, se va a condensar alrededor de las partículas sólidas y va a formar la nubosidad. Esta nube, profesor, que van a abundar en el planeta Tierra, van a llenarse de agua y como consecuencia, señores, de las precipitaciones, se empiezan a formar, profesor, lagos, se empiezan a formar lagunas, se empiezan a formar ríos, se empiezan a formar aguas subterráneas, glaciares. Y lo más importante, se forman los océanos, los mares, las grandes depresiones intercontinentales se llenan de agua y al nacer, profesor, los océanos surge la hidrosfera, tercera parte de la Tierra, geósfera que existía, detrás de la atmósfera y luego la hidrosfera. Es en el agua, joven, de que empiezan a aparecer las primeras formas de vida, los primeros microorganismos, las bacterias, los primeros seres vivos. Y estos, profesor, seres vivos luego se transforman, luego aparecen las primeras algas, los primeros vegetales, van a absorber esos vegetales ingentes cantidades de CO2 y mediante el proceso fotosintético van a permitirnos la obtención del oxígeno. Si te das cuenta, cuando nace la atmósfera primero, era oxígeno con carbono. Era una atmósfera sin oxígeno puro. Profe, eso tiene nombre, sí. La atmósfera inicial era anóxica. Y después, profesor, cuando ya tenemos, profesor, el oxígeno para poderlo respirar, se convierte en una atmósfera óxida, que es la que tenemos en la actualidad. Gracias, profesor, a ese oxígeno, el O2, profesor, también sale el oxígeno monotómico, la fusión de estos da el O3, que forma luego la célebre capa D. Y la capa de ozono, ¿contra qué nos protege, señores? Rayos ultravioleta, ¿o no? Sin capa de ozono no hay protección. El único lugar donde podría entonces haber vida es en el agua. Por eso que primero aparece la vida en el agua. Y luego cuando aparece la capa de ozono, recién la vida se traslada al agua, a los continentes. Pero eso que te acabo de resumir en 5 minutos fue un proceso evolutivo de 1.000 millones de años más para transformar todo esto en nuestro planeta. Vamos a ver, entonces, cuando me habla usted de la atmósfera está compuesta por gases y partículas sólidas, pero si es gas, profesor, sube, asciende, baja densidad, el gas escapa de nuestro planeta. No, gracias a que la masa de la Tierra va a generar una fuerza de atracción sobre el cuerpo, sobre nosotros y por supuesto sobre los gases, que es lo que, profesor, vamos a hablar de la fuerza de gravedad. Mira acá, mis manos, esta es la Tierra y este es el aire. ¿Qué hace la gravedad con el aire? Cuando que suba o que baje, lo expande o lo comprime. Esta es la función justamente, profesor, de la gravedad. Genera la compresión atmosférica, la compresión gaseosa. Pero voy a preguntarle esto, semestral. ¿La gravedad de la Tierra es uniforme o variable? Física, variable. ¿En qué parte de la Tierra hay más gravedad? ¿Está escapado o no? ¿Dónde hay menos gravedad? En el Ecuador. Profesor, pero explíqueme por qué. ¿El centro te jala o no? Si el centro te jala, si los polos están atrasados, está más cerca del centro o no, pues tengo gravedad. Profesor,
entonces la gravedad en los polos? 9,83 metros por segundo al cuadrado. Porque el promedio no es 9,8. Por eso, y en la zona ecuatorial, como está en Santiago, estoy más lejos del centro, entonces la gravedad ahí es menor, sí, 9,77 metros por segundo cuadrado. Profesor, entonces, si hay más gravedad en los polos, se comprime más el gas en los polos. Y como hay menos gravedad en el Ecuador, se comprime menos en las zonas tropicales. Sí. Profe, esto se va a acordar para el siguiente punto. Profesor, pero tengo una duda. Si la gravedad pega un cuerpo a la superficie, ¿por qué el gas no está pegado al piso? ¿Por qué circula? Porque existe una segunda fuerza, un segundo factor, proveniente de la única estrella que tiene nuestro sistema planetario, que es el Sol. El Sol, señores, calor. A mayor temperatura, mayor o menor agitación molecular. Se que no, profe, cuando yo empiezo a hacer el agua, ¿cierto? Empiezo a formar burbujas. ¿Qué pasa con la dinámica de la burbuja a medida que aumenta la temperatura? ¿Es menor o es mayor? Es mayor, bueno, mayor velocidad. Profesor, entonces, si hay más energía, la energía lo que hace es dar una dinámica a los gases. Y eso hace que se vayan a separar, ya no se van a comprimir con energía, ahora se van a expandir, se van a, profesor, distanciar. Pero la Tierra no tiene la misma energía solar en toda su superficie, jóvenes. ¿Dónde hay más energía solar? En los polos, en el Ecuador. En el Ecuador, más expansión. ¿Dónde hay menos energía? En los polos, menos expansión. Eso, señores, lo llevan. Espesor de la atmósfera. Mucho cuidado, ¿eh? Nada de decirme que el espesor de la atmósfera es uno solo. No, profesor, no, señor. El espesor de la atmósfera varía dependiendo si estás en las zonas ecuatoriales o en las zonas polares. En el Ecuador, profesor, ¿cuánto tengo de espesor de atmósfera? 1000 kilómetros de aire. En los polos, solamente 500 kilómetros. Una vez, profesor, mire la relación, si en los polos es la atmósfera 1, en las zonas ecuatoriales, es doble. Profe, ¿por qué? ¿Por qué, señores? En el Ecuador hay más o menos energía. Más expansión. Y en los polos hay menos expansión. En el Ecuador hay más o menos gravedad. Menos contracción. Y en los polos hay más gravedad. Si cerca del Ecuador la atmósfera de tu país va a ser más gruesa y por los polos más delgada, ¿cuál de estos países que te voy a mencionar tiene la atmósfera más gruesa? Estados Unidos, Rusia, Perú o Venezuela. ¿Cuál de todos tiene la atmósfera más gruesa? Alumno de leyes, respuesta, silencio. Rusia. ¿Qué acabo de explicar, señor? Pues su cerebro está desconectado. ¿Qué acabo de explicar, señores? Al Ecuador es más grueso, a los polos es más delgado. Tú me has respondido Rusia, ¿no? Te preguntó cuál es el país más grande. Yo te pregunto qué país tiene atmósfera de mayor espesor porque está más cerca del Ecuador. ¿Acaso Rusia está cerca del Ecuador? La respuesta es Perú, porque está más próximo al Ecuador. En ningún momento te he preguntado el área, sino el grosor del aire. Y este espesor tiene que ver con esto. Profesor, ¿quién tiene la atmósfera más gruesa? Perú. ¿Quién tiene la atmósfera de menor espesor? Rusia, pues. Porque Rusia está cerca a los polos. Una cosa es el aire y otra cosa es el espesor del aire que tienes encima tuyo. ¿Cuál es el departamento del Perú que tiene la atmósfera de mayor espesor? ¿Ese departamento tiene que estar cerca del Ecuador o no? ¿Cuál es? ¿Loreto o no? ¿Cuál tiene la atmósfera más delgada? Nada. ¿Quién tiene más atmósfera encima tuyo? Una persona en Lima, una persona en Chiclayo, una persona en Tumbes. ¿Quién tiene más aire encima tuyo? Tumbes. ¿Quién tiene menos aire? Lima, porque está más lejos del Ecuador. Tumbes, Chiclayo. Ahora, profesor, después de esto voy a señalar las propiedades atmosféricas. Primera propiedad, alumno.
¿La atmósfera tiene o no tiene color? ¿Así? ¿De qué color es? ¿De qué color es el aire? ¿Tiene color? Yo estamos pensando que es azul. ¿El aire tiene, señores, color? ¿Sí o no? No. ¿Tiene sabor? No. ¿Se puede comprimir o no? Claro. Comprimida. ¿Se puede expandir o no? También. Todo eso es fácil. Y si el aire, señores, se puede comprimir, se puede expandir, ¿es un cuerpo rígido o elástico? Elástico. Eso es el complemento a la elasticidad del aire. Y acá voy a entrar a un punto donde hemos tenido casi 10 preguntas de examen de admisión sobre la composición del aire. Observen. Hay 3 categorías o tipos de gases. ¿Cuáles van a ser, profesores, esas categorías? Los gases que mantienen su misma cantidad, su misma proporción a diversas elevaciones, que se llaman gases permanentes. Los gases que modifican su proporción, su cantidad a diversas altitudes, que se llaman gases variables. Y los gases perjudiciales ocasionados por la intensa actividad humana, que se llaman gases contaminantes. ¿Cuál de los 3 grupos es el más abundante? Permanente, variable o contaminante. ¿Respuesta? ¿Respuesta? Y después el orden. 1, 2, 3. Algunos dijeron contaminante, señores. El contaminante es el más escaso. Y con esas pequeñas cantidades, mira la barbaridad que le hacemos en la Tierra. Esto es lo que más abunda. Y acá, profesor, hace 1 año y medio, pregunta de la admisión, una vergüenza, señores. ¿Cuál es el gas más abundante y pesado en el aire? El más abundante, señores, de los gases. Acá en este salón, ¿qué tiene más, señores? ¿Cómo hacer helio? Nitrógeno. 78%. Más de la 3/4 parte del aire a tu alrededor es nitrógeno. El segundo más abundante, el oxígeno. Profesor, 21%. Pero si la pregunta es a Marcos hubiese sido ¿cuál es el más importante? Claro, pues tengo que responder ¿qué, señores? El oxígeno. ¿Y por qué es el más importante? ¿Por qué es el más importante? Porque gracias a este gas tú puedes. Pero tú debes haberlo visto, tú no respiras oxígeno puro. Porque el oxígeno no es demasiado, profesor, denso para tu pulmón. Por lo tanto, tiene que haber un gas que diluya el oxígeno para permitir la respiración de los seres vivos. Ese gas es el nitrógeno. Es importante el oxígeno, sí, por la respiración previa disolución que hace el nitrógeno. Y la segunda, sacas un encendedor, prendes una vela, prende la vela, encima le colocas un recipiente y a la media hora se apagó el fuego. ¿Por qué? Si no le cae aire. Justamente por eso, porque al no haber aire no hay qué cosa, oxígeno. La producción de fuego se llama la combustión. Pero si tú tuvieses puro oxígeno a tu alrededor, tú sacas tu encendedor, prendes el encendedor. La llama es así, ¿no? Con puro oxígeno saldrás una llama de 50 metros. Porque el oxígeno multiplica el fuego. Entonces, ¿qué cosa hace que no se multiplique el fuego? El nitrógeno. Regula la generación de fuego, regula la llamada combustión. Ahora, profesor, ¿qué otra cosa importante debemos señalar aparte de estos 2 gigantes? Viene el argón. Pues el argón, pero es mínimo, sí, bastante reducido. Y luego, profesor, del argón vienen otros gases. Profesor, estos otros gases, 0,2, 1 nada más, porque lo que tiene para los variables y los contaminantes. Ahí, profesor, voy a señalar algunos importantes. ¿Cómo cuál? ¿Quién es, señores? Habla. Helio, ¿cierto? Hidrógeno. Helio. RN. Radón. KR. Quintón. NC. Xeno. ¿Correcto?
Profesor, son gases de mínima proporción. Son los gases complementarios de la categoría permanente. Pero los variables no serán tan abundantes, pero también tienen su importancia. ¿Cuántos alumnos hay en el salón? ¿Cuántos alumnos hay en el aula? ¿Hay en casa libre cuando no? 7 cuartos. Vamos a colocarle 7. ¿Sí? Me cierro las ventanas, las puertas, apago los ventiladores y nadie sale del salón hasta las 3 de la tarde. La temperatura dentro del salón. ¿Se va a mantener igual? No. ¿Se más frío o más calor? ¿Por qué si no cae sol? La respuesta está bien, va a ser más calor, pero ¿por qué si no cae sol? Porque, señores, oxígeno, ¿qué se respira? CO2, un gas, profesor, que brinda justamente calor. El CO2, dióxido de carbono, o también conocido como anhídrido carbónico. ¿Qué otro gas, profesor, vamos a tener? Las ventanas. Como cuando pasa cuando se hace un micro y todo el mundo tiene sus ventanas cerradas. Profesor, empieza ¿qué cosa? A empañarse. Empieza a aparecer, profesor, gota de agua, vapor de agua, otro profesor variable. Y hay una más, profe, por supuesto, felizmente que no está acá. Profe, ¿por qué? Si estuviera acá, estaríamos todos envenenados. Ese es el ozono. Profe, ¿cómo que el ozono nos envenenaría? Si el ozono es bueno, que nos protege contra los rayos UV arriba, acá abajo es perjudicial para la respiración. Tenemos el ozono, el O3, el H2O en estado gaseoso y el CO2, el anhídrido carbónico. Esos gases absorben calor en el día, lo liberan en la noche. Son gases que regulan la temperatura, llamados gases termorreguladores. Y otros ahora lo conocen como los gases del efecto invernadero. ¿Estos gases son buenos o malos? ¿Cómo que malos? Bueno. Sin este efecto invernadero, señor, la Tierra estaría fría en la noche. Pero en el día tiene calor por el sol. Si en la noche no tiene el calor, del aire, del gas. Si tú no tuvieses este efecto invernadero, este planeta en el día tendría 20 grados y en la noche 40 bajo cero. ¿Tú crees que habría tanta vida, señora? No. Probablemente sería un planeta muerto. Lo que pasa es que el alumno se está confundiendo con un proceso de contaminación hecho por el hombre que no es efecto invernadero, es natural. Profesor, el efecto invernadero es natural, sí. Lo que genera el hombre es lo perjudicial. Es, profesor, lo que ahora vamos a conocer nosotros a continuación como el calentamiento global. Eso, señores, es lo malo. Los acuerdos que se están firmando no es para combatir el efecto invernadero, es para combatir el calentamiento global. No es para combatir lo que hace la naturaleza, sino lo que hace el hombre. Desde siglos y siglos ha habido el efecto invernadero. Pero en los últimos 80 años, la actividad industrial humana, ¿qué está haciendo? Calentamiento global. Profe, que ahí ahora vamos a llegar, porque la cantidad de contaminación que tenemos es tremenda. Profe, el primer gas. Bueno, este gas lo tienen todos los citadinos, todas las personas que viven en las ciudades. Profesor, ¿de quién estamos haciendo referencia? El monóxido de carbono, también conocido como el CO nada más. El monóxido de carbono, profesor, es lo que emite un carro de su combustión incompleta. Y ese CO sale con partículas sólidas llamada plomo, que si se adhieren a sus pulmones genera luego el cáncer. Esto en una ciudad se llama smog. Respira acá. Respira en un paradero. Anda a respirar al centro de Lima. Es diferente. Profesor, ese smog, ese monóxido de carbono, luego, profesor, ocasiona pérdida de la calidad de vida, enfermedades a las vías respiratorias. La gente respira eso y ni cuenta se dan. Paulatinamente va perdiendo, profesor, salud. Permanentemente, profesor, las personas van enfermándose y sin darse cuenta, poco a poco van muriendo. Por eso, profesor, que la Organización Mundial de la Salud
le colocó el término de la muerte dulce. Te mueres sin percatarte de eso, respirando tantos elementos nocivos. Profesor, y voy a colocar acá porque tenemos poco espacio. Entonces, mire, la Organización Mundial de la Salud, a que se cree el MINSA, ha medido la contaminación en nuestro país y en nuestra ciudad, y lo dividió a Lima en 4 áreas. Vale, profesor. Lima Norte, Lima Sur, Lima Centro, profesor, y Lima Este. Profe, nada más sí, alrededor de Yapa también te dijo el Callao. ¿Cuál de estos 5 lugares es el más contaminado? Tú puedes respirar no más de 50 partículas de plomo por metro cúbico de aire. En Lima Centro estás en 230 partículas. O sea, lo máximo es 50, y acá en Lima Centro estás en 230. O sea, casi 5 veces más el límite máximo permitido para el hombre. ¿Y cuál es el que tiene menos? ¿Cuál es el menos contaminado? Está en 110. Pero igualito es más del doble de lo normal permitido. O sea, en ningún lugar de Lima te salva. Acá hay muchachos que de repente viajan. O tú viajas a otra ciudad, o viajas al campo. ¿Has visto la diferencia de respirar? Tú acá, profesor, yo respiro con miedo, profesor, porque no quiero que llegue tanta contaminación a mi pulmón. En cambio, en la zona del campo tú respiras con totalidad, porque es otra cosa, profesor. Profe, una consulta. Y esto solamente es el plomo, ¿eh? Profe, ¿y en cuanto a esta contaminación en el plomo? Bueno, alumno, lamentablemente se hizo un ranking de las ciudades más contaminadas. La primera, profesor, en América Latina, México DF, Distrito Federal. Entonces, cuando llegan al aeropuerto de México, hay gente que viene todavía con máscara, porque es un espanto la cantidad de contaminantes que están aquí. Profesor, y luego, la ciudad más importante de Brasil, São Paulo. Luego está la capital de Argentina, Buenos Aires. Luego, profesor, está la capital del vecino del sur. Claro, Santiago. Y profesor, ahí también está. ¿Y sabes qué es lo agravante? ¿Cuál, profesor? Que sale la contaminación y el elemento contaminante sube. Y debería de pasar. No, señores, se queda ahí. ¿Por qué, profe? Porque Lima está nublado. Eso hace que circule siempre la contaminación. Lastimosamente. O sea, la naturaleza en este caso nos perjudica al tener tanta velocidad. Y eso sin contar, joven, que aparte de la contaminación de tu pulmón, ahora también se está estudiando la contaminación acústica. Profesor, el ruido contamina, claro, señor. El ruido, señores, en exceso empieza a generar alteraciones psicológicas a las personas. Una persona tiene como máximo nivel de escuchar ruido sus 60 decibeles, que es que te vayas a tu casa y prendas tu equipo de sonido a la mitad de la música. Profesor, ¿y cuál es el promedio en Lima? Bueno, en Lima Centro llegas a 140 decibeles, en Lima Norte llegas hasta 180 decibeles. Tú te vas al aeropuerto Jorge Chávez y cuando despegan los aviones son 160 decibeles. Peor que eso. ¿No es el camión? ¿Tú estás caminando y tras tuyo hay un camión y te toca el claxon? No. Su reacción instintiva es irritante. En algunos lugares se viene prohibido. Pioneros migratorios. Porque en nuestro país es un deporte nacional tocar el claxon. Para cualquier cosa toca el claxon. Una persona se compra un carro nuevo y para que todo su barrio se entere, a todo el mundo le toque el claxon. Estás en un semáforo inteligente y eso da cólera. Quedan 45 segundos en el semáforo y el tipo ya está tocando el claxon. O sea, el semáforo te va a entender que estás apurado y que tienes que apurarte para poder pasar más rápido.
Por eso muy bien que le pongan multas. Pero profesor, disculpe, el caso solamente es para emergencia. Ese ruido que a ti te perjudica, está atentando contra sus derechos. Profesor, disculpe, pero él también tiene derechos, y sus derechos terminan donde empiezan los suyos. Él está apurado, sí, muy bien, está más temprano. Porque todo el mundo en la mañana está apurado, todo el mundo. Nadie tiene necesidades mayores que la otra. Profesor, por esa causa, alumno, que llegamos a estos niveles y vemos cómo nuestro servicio de transporte, nuestros transportistas, ahora no lo gozas cuando vienes a la universidad. 5 años, 6 años, 7 años que estés en la universidad, vas a tener que aguantarte los desplantes de esos tipos. Pagan pasaje medio y empiezan a renegar. Le pagan con 2 soles, y el pasaje son 50 y te reclama porque no le das el sitio. Hablan gritando, porque ya se acostumbraron a ti. Ahí se viene todo. Y eso, señores, es la contaminación acústica. Ahorita las personas que trabajan en los aeropuertos, o los que trabajan en las máquinas, en las fábricas, cuando dicen, porque tienen que cuidar su salud. No solamente te perjudica el tímpano, sino también tu sistema nervioso. Profesor, una consulta y aparte de todo ello, viene lo más preocupante, jóvenes. Esto sí es un dolor de cabeza para el Perú y para todo el mundo. El calentamiento global tiene 4 gases perjudiciales. El primero de ellos, el dióxido de carbono. El segundo, profesor, jóvenes, ¿qué gas es el CH4? Metano, muy bien, metano. CH4, también es un gas de calentamiento global. También, profesor, vamos a encontrar al óxido nitroso. Profesor, el óxido nitroso, sí señor, el líquido. Y también voy a encontrar a los cloro, flúor, carbono, o simplemente llamados los profe, este solamente escribe la capa de los falsos, señor, también sería calentamiento global. Estos gases, profesor, están ocasionando un incremento de las temperaturas, y lo que más preocupa es que ya, señores, se está generando una alteración en los promedios de las temperaturas en el planeta Tierra, que es el cambio climático. Al haber un cambio climático, profesor, van a ocasionarse, número 1, por el calentamiento global, el derretimiento, el deshielo, señores, de los glaciares, de los casquetes polares. Profesor, aparte del deshielo de los glaciares, los casquetes polares, ¿qué más, profesor, se va a dar? También, alumno, va a generarse la producción de terribles inundaciones por la mayor cantidad de temperatura y evaporación. Pero en lugares donde nunca llovía, ahora sí va a llover y se va a inundar. Y por el cambio, señores, en la circulación de los vientos, en lugares donde llovía, ahora no va a llover. Y se van a producir, señores, sequías. Profe, no se olvide de eso. Si se hiela, ¿a dónde va esa agua, profesor? Hacia el océano. Y eso va a ocasionar la inundación de zonas costeras. Los más optimistas dicen que si todo el paquete de los polos norte y sur y las cordilleras se deshielan, nuestro nivel del mar aumentaría aproximadamente 60 metros. Son los optimistas. Los pesimistas, profesor, dicen que más de 120 metros. Profe, disculpe, y si hay una ciudad que está debajo de eso, desaparece. Y hay gente que cree, no, profesor, eso va a ser solamente con alta. ¿Por qué también en Perú? Te pongo 3 ejemplos. 1, tú me estás 7 metros encima del mar. Hasta como el optimista desaparece. Chimbote está al 1 a 10 metros. Trujillo está a 28 metros. Siéntese derecha, se calienta. El Callao en la punta está a 2 metros. El Callao con una marea alta no más inunda. Imagínate con esto. Pues disculpe, y nosotros Lima, bueno, la ciudad de Lima, la Plaza Mayor, está a 153 metros. Profe, ¿y dónde sería 120 metros? En la avenida Salaverde. ¿A qué llegaría el mar? En la playa no serían Callao, sino Salaverde.
Profesor, mejor entonces, señores. Y todo lo demás desaparece. Profesor, San Marcos, ¿a cuánto está? San Marcos está a 100 metros. Pues oye, entonces, ¿a dónde voy a postular, profesor? Esto, señores, por el incremento del nivel del océano. Profesor, tengo otra pregunta que hacerles. Es la siguiente. ¿Hay alguna acción política que el hombre esté desarrollando para combatir esto que ha generado el mismo hombre? Sí. Y eso te lo preguntan en el prospecto, te lo señalan. Una política en la que en el año de 1997 se generó un acuerdo para reducir la emisión del dióxido de carbono en el periodo 2008 al 2012 en un 15% como máximo. Esa política, profesor, es el famoso protocolo de Kioto. Ese protocolo de Kioto tiene ese nombre porque fue la ciudad japonesa de Kioto en el año 97, en este caso la anfitriona para esa firma. Sin embargo, señores, fueron países cagaduras, por no decir otra cosa, sinvergüenzas, que se negaron a firmarlo porque según ellos no habían pruebas científicas del calentamiento global. Solamente eran especulaciones de los ecologistas siempre alarmistas. Estados Unidos. Rusia también estuvo ahí. Y como Estados Unidos dijo que no al protocolo de Kioto, una potencia emergente llamada China dijo, ¿por qué yo voy a detener mi crecimiento económico si el que más contamina sigue botando elementos tóxicos? Yo tampoco firmo. La India fue igual. Porque estamos en un círculo vicioso como niños. No, a él no firma, yo tampoco firmo. Él no quiere, yo tampoco quiero. Él sigue ensuciando, yo también sigo ensuciando. Y ahorita, señores, el país que más contamina ya no es Estados Unidos. China. En las Olimpiadas del año 2008 en Beijing, tú veías la imagen de Beijing y veías al fondo todo nublado. No es como la imagen nube nasal, allá es smog, es contaminación. Los deportistas se quejaban, profesor, pero China es espectacular, sí, pero la contaminación era terrible. Peor que en la Ciudad de México, peor, profesor, que en Sao Paulo, que en Buenos Aires, que en Lima. Profe, pero no están dispuestos a sacrificar su progreso económico para ir de la mano con la naturaleza. Y hay otra cosa. Jóvenes, el protocolo ya venció. Estamos 2013, ya fue. Por profesor, entonces ¿se va a seguir contaminando? No. Previendo eso, hay que hacer algo, hay que ampliar el protocolo. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer entonces, profesor? Se ha generado una cumbre para la ampliación del protocolo de Kioto hasta el año 2050. Profesor, esa cumbre llamada Durban, profe, ¿por qué Durban? País Sudáfrica, en el año 2011, busca ampliar el protocolo, pero ahora sí con cosas más concretas. Ahora sí hay prueba del calentamiento global y el cambio climático. ¿Sabe qué? Estados Unidos me firma, ahora ya está Estados Unidos, ya está China. Ya no van a reducir 15% nada más. Tienen que reducir hasta el 50% del CO2, que ya es mucho mayor. Ah, pero los países potencias buscaron una salida de esa situación, porque profesor, 50%. Profe, que sea a partir del 2025. Desde el 2011 hasta el 2025 seguimos con el 15%. Y recién a partir del 2025 al 2050 va a ser el 50%. Y lo que es peor, lo que más indigna, los países que más se van a perjudicar no son los que contaminan más, sino los países que están por los polos y los países que están en el Ecuador, por si su ecosistema es frágil. Por eso yo me asusto si es en el Ecuador. A ver, el informe Signal en el 2006, una consultora de las Naciones Unidas, señala que, aparte de países cercanos a los polos, también van a haber países que se van a perjudicar en la zona ecuatorial. Y los tres que más se van a perjudicar son: uno, Honduras,
porque tiene zonas bajas y tiene actividades que dependen de la naturaleza, como la agricultura, como la pesca. Número 2, Bangladesh, en el sur de Asia, por toda la India, porque cuando vienen las lluvias torrenciales se inunda el 80%. Con el calentamiento global y el cambio climático, todo el país va a desaparecer. ¿Y sabes cuánta gente vive acá? 170 millones de habitantes. ¿Dónde vas a meter a esa gente? ¿Dónde los vas a refugiar? ¿Qué país los va a querer acoger? Profe, y el tercero. Por favor, señores, hay que conocer las cosas bien claras. Profesor, disculpe, Perú, porque aparte de lo que te dije, hay inundaciones. Hay otro avance en Perú. Perú es el país tropical con más glaciares. Se están derritiendo. Profesor, ya me acordé, había una montaña que era muy turística, usted la mencionó, que es Patoruri. Señores, ahora solamente hay una pequeña cobertura de hielo, nada más. Hay partes que ni siquiera hay hielo. Usted iba en los 90 a Patoruri, había una cueva en Patoruri, y acá había todo eso congelado y una bota inmensa. Todo eso era hielo, y había estacas de hielo. Tú vas ahorita, no hay nada de eso. Todo es roca, ya desapareció el hielo, por el calentamiento global. Profesores, pero bueno, no habrá tanto turismo, entonces pues, ya no hay hielo, profesor. No, alumno. Porque lo que más le debe preocupar a usted, señor, es que tú vives en la costa, y la costa es pura arena, es un desierto, que el único lugar donde sacas agua para vivir es el río, y el río recibe agua de los deshielos. Si ese glaciar desaparece, chao río. ¿De dónde vas a sacar el agua ahora? Te queda el mar. Sí, en Arabia hacen eso. Tienen un filtro, por presión. Filtran el agua. Queda la sal acá, pasa el agua potable. Pero eso te va a costar 50 veces más caro. Si ahora paga 10 soles por tu agua, después va a ser 500. ¿Quién va a asumir ese costo social? ¿Quién va a pagar por eso? ¿Nosotros? ¿Acaso tenemos la culpa de eso? Por eso que se ha creado un mundo verde. La aplicación del protocolo de Kioto se ha comprometido a dar a los países que van a ser más afectados por el calentamiento global a partir del año 2015 $100.000 millones al año. Y la gente cuando vio eso, ¡ah, qué bueno, es un dineral! $100.000 millones para todos los millones de personas que se van a ver afectados, en nada. Es absolutamente nada. Profesor, ¿qué es el problema que se llama el calentamiento global? Y que usted lo tiene que saber bien claro. Por eso, profesor San Marcos lo enfatiza. Por esta razón, profesor, desde que el año 2008 tenemos hasta el Ministerio del Ambiente. Pero hay otro gas que viene y que también nos debe preocupar al alumno. ¿Cuál es, profesor? El dióxido de azufre. Muy bien, dióxido de azufre. Hay otro más, profesor, que es el dióxido de nitrógeno. Profe, ayúdeme, por favor, con eso, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno. Señores, dióxido de azufre también tiene otro apelativo. Es el SO2, dióxido de nitrógeno, el NO2. Se adhiere a la nube, se descarga el agua mezclado con el dióxido de azufre, con el dióxido de nitrógeno, y eso produce la lluvia ácida. Y hay una más, profesor, es ahora el cloro, flúor, carbono, también conocido, profesor, como el CFC, que va a actuar destruyendo el enlace del oxígeno triatómico. Profesor, va a destruir a la capa de ozono. Profe, ¿hay alguna política que hayamos hecho para reducir eso? Sí. Un protocolo firmado en los años 80, exactamente en el año 87, en la ciudad canadiense de Montreal. Ahí, profesor, tenemos entonces el famoso protocolo de Montreal para reducir la emisión de CFC, cosa que ha mejorado. Profe, la preocupación del mundo es el calentamiento global, sí. Profe, incluso la otra vez en el mes de marzo, el día sábado, profesor, me hicieron que apague la luz de 8:30 a 9:30 de la noche. Y yo le he preguntado eso a los muchachos, ¿por qué apagan la luz? ¿Qué tiene que ver eso con el calentamiento global? Porque los jóvenes viven engañados.
solamente el 40%, el 60% de la luz que usted consume viene de centrales térmicas. Y las centrales térmicas para generar luz necesitan quemar petróleo. Y si tú quemas petróleo, estás generando CO2. Por eso que si tú gastas más luz, requieres entonces que la central térmica queme más petróleo. Más calentamiento global. Por eso. Este es el problema, que yo siempre he discutido esa acción muy buena de la hora de la Tierra. A los jóvenes les generan una conciencia, sí es muy bueno, porque los jóvenes tienen el ímpetu, en este caso las ganas de cambiar el mundo. Pero no les explican las cosas. ¿Por qué apagan la luz? Todos los saben, ¿por qué apagan la luz? No porque me dijeron nada más. Tienes que saber el porqué de lo que haces para que te sientas comprometido con esa acción. Si no solamente es una moda. Profesor, una consulta, ya que me está hablando acerca de estos problemas. Todo esto, profesor, lo voy ahora a ampliar en las capas de la atmósfera, la división atmosférica, según la variación térmica y según la composición química. Voy a empezar con la más pequeña, que es, profesor, según la composición química. Observe, Roja, de esta clasificación hemos tenido una vez una pregunta, y la que viene luego, varias preguntas, más de 12 en exámenes de admisión. Profe, empecemos. Según la composición química, vamos a presentar la capa de la atmósfera de acuerdo a las altitudes. Profesor, señale las altitudes entonces. Mire, 0, 12 a 18 kilómetros. Recuerda que siempre el menor es para los polos y el mayor para el Ecuador. 35 a 40 kilómetros. Luego viene, profesor, de 60 a 80 kilómetros. Y luego viene de 500 a 1000 kilómetros. Vamos entonces con las correspondientes descripciones. De 0 a 80 kilómetros se encuentra la primera capa atmosférica según la composición química que se llama atmósfera. La atmósfera tiene un piso, tiene una base, va subiendo y llegas al techo, al límite superior. Ese techo donde termina la atmósfera se llamará homopausa. Pausa es interrupción. Pasas a la segunda capa, que se llama heterósfera. Y esta heterósfera, profesor, va a alcanzar los 1000 kilómetros de altitud y terminará en un lugar llamado la heteropausa. Razonamos, alumnos. ¿Dónde estarán los gases más pesados? ¿En la atmósfera o en la heterósfera? Claro, arriba de avión. Entonces, la atmósfera, profesor, presenta a los gases más pesados, a los gases, profesor, de mayor densidad. ¿Cuáles son esos gases? Los más abundantes de toda la atmósfera. ¿Cuáles son, señores? ¿Hidrógeno y oxígeno? ¿Cuál es la función de cada uno de ellos? ¿Cuál es la función, señores, del oxígeno? Respiración. ¿Cuál es la función del hidrógeno? Regular la combustión y diluir al oxígeno. Lo que luego que viene, la heterósfera, formada por gases de menor densidad, por gases, profesor, livianos, gases ligeros. ¿Cómo fue el profe? Los dos más abundantes del universo, que son el hidrógeno y el helio. ¿En cuál de las dos capas vivimos nosotros los seres humanos? Tú vives en la Tú vives acá. Tu cerebro solamente está acá. Vives acá, en la atmósfera, ¿correcto? En la parte inferior. Ahora, profesor, más allá de la heterósfera, hay una capa. Mire el nombre A. X, dentro o fuera. Habla, dentro o fuera. Vale, profesor, esto ya no forma parte de la Tierra. Acá ya no hay gravedad, por eso no hay influencia de la atmósfera. Sin embargo, se encuentra el campo magnético terrestre, también conocido como la magnetosfera. Y esta magnetosfera es el campo magnético terrestre. Lo que va a hacer, profesor, es envolver a la Tierra. Observa. Desde la Tierra, el campo magnético, llegan los rayos del Sol. Y estos rayos del Sol, profesor, no pueden entrar por la zona del Ecuador porque el campo magnético es muy fuerte. Pero logran ingresar por los polos. Y al entrar por los polos, ocasiona espectaculares descargas eléctricas que se le llama las auroras polares. Boreal al norte, austral al sur.
Profesor, o sea que este campo magnético terrestre nos protege del viento solar, ondas electromagnéticas que envía el sol hacia la Tierra y que producen en los polos las auroras. Profe, ¿y qué más tenemos? La clasificación más importante. Las 4 capas de la atmósfera según la temperatura. Partiendo, profesor, de una temperatura de 17 grados en la superficie hasta llegar a los 56 grados bajo cero. Esta primera capa se llama la troposfera. El límite superior, el techo de esta troposfera, responde al nombre de la tropopausa. Profesor, pasamos a la capa número 2, que va a alcanzar los 40 kilómetros de altitud, con una temperatura de 20 grados bajo cero. Esta segunda región se llama la estratosfera. Y la parte más alta de la estratosfera, jóvenes, recibe el nombre de la estratopausa. Profe, cruzamos la estratopausa y llegamos a la capa número 3, esa que alcanza los 80 kilómetros de altitud, 110 grados bajo cero de temperatura, mesósfera. Esta mesósfera tendrá el límite superior, el techo, llamada la mesopausa. Y luego, profesor, pasaremos a la capa final, a la capa número 4, que llega a registrar 1000 kilómetros de altitud, con una temperatura de 1500 grados Celsius. Hablamos de la termósfera, que terminará en el techo conocido como la termopausa. Profe, vayamos ahora a lo siguiente. Son 4 capas. ¿Cuál de las 4 alumnos? San Marcos está preguntando más. Y algunas en la práctica la tienen también. Solo que le hemos sacado el número de años, pero son preguntas de admisión. ¿Cuál de las 4 vino más? La gente que entra. ¿Primera? ¿Segunda? ¿Tercera? ¿Y cuarta? Y esta ha sido más, porque acá está la famosa capa de ozono, por eso. Profesor, una consulta. La capa, sin embargo, más importante para nosotros donde vivimos es la troposfera. Acá, alumnos, se van a dar la mayoría de las perturbaciones atmosféricas, la mayoría de los fenómenos meteorológicos. Profesor, ¿por qué la mayoría? Porque solamente uno va a salir de la troposfera y se va a dar en la termósfera, en la capa de mayor temperatura. Ese fenómeno, profesor, que ya te dije, se observa desde los polos, tiñendo el cielo de un color rojizo, naranja, amarillo, verde, azulado, violeta, es la aurora polar, un fenómeno de naturaleza eléctrica. Profe, pero ¿por qué colocan que los fenómenos meteorológicos pueden ser de tipos? Claro, son 5 categorías. Ay, observa, fenómenos meteorológicos luminosos, fenómenos meteorológicos acústicos, fenómenos meteorológicos eléctricos, fenómenos meteorológicos acuosos, fenómenos meteorológicos mecánicos. Vamos entonces a observar. Estamos en la tierra, no, mejor en la selva, profesor. Las nubes. Chocan las nubes, agua. Eso, profesor, es un fenómeno acuoso. Eso, profesor, en la tierra y en la selva se llama la lluvia. Ah, y en la tierra te cae agua congelada. Es otro fenómeno meteorológico. Te cae la cabeza y la gente emocionada por eso, profesor. Es hielo picado. Hielo picado. No me confundas con el granizo, que hielo compacto como piedra. Es nieve. Profesor, ¿y luego qué viene? Ah. Oye, ¿cómo se llama esta descarga? ¿Cómo se llama la luz? ¿Cómo que trueno, alumno? ¿Cómo que rayo? Porque tormenta tienes en tu cerebro. ¿Qué me lo puedes toquear tú? Alumno, decías una vez el rayo, relámpago, trueno. ¿Cuál es el relámpago, pues? Profesor, ¿estás seguro? Sí, señor. Profesor, otro fenómeno. Los pingüinos se emocionan cuando ve la tierra, llueve, termina de llover y quedan gotitas de agua en el aire.
llega la luz del sol y lo que hace la gota es dispersar la luz. Y genera, profesor, el famoso arcoíris. Profesor, ¿y qué más? Estamos manejando en la carretera, Mucho calor. Y estás con el coche adelante y observas que a 100 metros o 50 metros está mojada la pista. Y llegas y estás... Lo que pasa es que está tan caliente el asfalto que el vapor de agua reacciona con ese calor y genera una alteración de tu percepción del aire. Profesor, ¿y eso cómo se llama? ¿Correcto? Es el techo. Profe, ¿y qué más tenemos? Señor, mire. Este es el relámpago. El ruido. Profesor, eso es un fenómeno acústico. Me voy a una zona de escapada, grito y el sonido regresa. Eso, señores, es el Función del sonido, función en este caso de la voz para transmitir el sonido. Profe, ¿y qué cosa es el rayo? la descarga eléctrica. Profesor, ¿en serio? Profe, yo me fui de viaje la otra vez a Huaraz. Estaba muy bonito, profesor, el callejón de Iguala. Me puso una tormenta, profesor. Y yo saqué mi cámara y tomé fotos. Profesor, yo creí que le había tomado foto al rayo. ¿Cómo le vas a tomar foto al rayo? El rayo es electricidad. Tú le tomas foto a qué cosa? Al relámpago. Escuchas el trueno y te tienes que cuidar del rayo. Profesor, ¿pero por qué? ¿Qué cosa me va a hacer el rayo, profesor, si es que me cae? ¿Cómo qué cosa me va a hacer? Son más de 10.000 voltios de descarga, profesor. Esa descarga, profesor, lo que hace es simplemente calcinar a un ser vivo. Solo que tenga mucha suerte. Y al momento de que te caiga justamente ese impacto, te caiga perpendicular. Tú estés justamente perpendicular a la Tierra. De tal manera que al estar todo perpendicular, tú te integres a la Tierra y te conviertas en un transmisor de la energía. Te conviertas en un pararrayo. Tienes la suerte porque la energía se va a dispersar en la Tierra, no en ti. De tal manera que vivirás para contarte feliz. Bueno, pero 10.000 voltios, alumno. La NASA descubrió hace 10 años algunos satélites se caían porque descubre estos monstruos llamados los megarrayos. Hay megadescargas hacia la atmósfera superior que llegan a ser de 1 millón de voltios y que algunos de ellos se traen abajo satélites. Esto gracias a Dios. No cae hasta abajo. Profesor, otro fenómeno eléctrico aparte del rayo. Señor, por favor. Las auroras polares, pero que ya saben no será en la troposfera sino en la termósfera. Profe, ¿y los mecánicos? Elemental alumno. La fuerza del viento, en cualquiera de sus manifestaciones. Huracanes, ciclones, tornados, entre otros. Profe, y aparte de los fenómenos meteorológicos, ¿qué otra cosa tengo que acordarme de la troposfera? Ya, muy bien, señor. Mire, a mayor altitud, la temperatura, señores, cuando nos vamos a la Tierra, aumenta o disminuye. Más altitud, menos temperatura. Escucha la relación, Por cada 1000 metros de ascenso, la temperatura va a reducirse 6,5 grados Celsius. Profesor, ¿tiene nombre? Sí. Gradiente, porque estoy hablando de grados. Térmica, porque estoy hablando del calor. Vertical, porque es ascenso y descenso. Profe, ¿y qué más? Acá, señor, se va a dar la aviación comercial, los aviones cruceros, la aviación civil. Acá también, profesor, se dan unos vientos potentes, poderosos, llamados los vientos jet stream. Son unas corrientes de aire que van a soplar a casi 10 kilómetros de altitud, de oeste a este, de occidente a oriente, y que van a tener una intensidad de 500 kilómetros por hora. Profe, ¿por qué son importantes? Porque ayudan a la navegación, a la aeronavegación, para los viajes de América hacia Europa. Profe, ¿y qué más? Viene ahora el avión que logra sobrepasar la velocidad del sonido, que es la aviación supersónica. El avión supersónico vuela en la estratosfera porque sencillamente, alumno,
como no hay fenómeno meteorológico, es una capa de calma, pues no hay viento. Y si no hay viento, no hay resistencia. Y si no hay resistencia, el avión puede volar a mayores velocidades. Acá, profesor, también voy a tener a la ozonosfera, a la capa de ozono. Una pregunta que te hicieron no en geografía, sino en química. ¿A cuántos kilómetros de altitud está la capa de ozono? 24, ¿ah? 30 kilómetros. Los muchachos no lo sacaron por química, porque química les enseña más procesos de reacciones. Pero sí, profesor, lo sacaron porque profesor da por la baja altitud que se había dado de los cursos. Hay temas que a veces se cruzan. Profe, y aparte de eso, ¿para qué nos sirve la capa de ozono? Fundamental, señores. Filtra, reduce la cantidad de rayos ultravioletas. Sí, cuidadito, porque el alumno cree que el rayo ultravioleta es uno solo. ¿Que no, profesor? No, señor. Son tipos. Hay 3 categorías de rayo UV. C, D, A. El C, profesor, es el que es repelido en su totalidad al espacio, el que no llega a la Tierra. El A, profesor, es el que genera quemaduras a la piel. Lo que mucha gente todavía cree que cuando se va a la playa y broncear su piel, no se broncea la piel, se quema la piel. Por eso, disculpe, yo voy protegido, me he hecho mi bloqueador máximo nivel de protección. Así, ¿y cuánto tiempo te lo vas a echar? ¿Y cuánto tiempo te va a durar? Horas. Alumnos, si su piel es clara, bien clara, no más de 10 minutos. Báñese si quiere con el bloqueador y ni así. Y si su piel es oscura, no más de 20 minutos. Y después tiene que cobijarse, porque si no, profesor, se quema la piel. Y si no me crees, cuando terminas de, entre comillas, broncear. Hay gente que lleva un correo, va al mar y ni siquiera se baña. Solamente va a broncear. Se va a embadurnar literalmente de puro bloqueador, se pone sus audífonos, sus lentes y se olvida del mundo. Mira a dormir. Todavía pone 2 horas, profe. Y el despertador le despierta. 2 horas, luego se voltea. Y sigue 2 horas. Y lo máximo que hace, profesor, ya al final, agarro, me requiere un poco y me voy a llegar. Tú tienes arroz jodido. Literalmente, profesor, parece camarón tu cielo. Que cae agua en la espalda. Hasta caer, profesor, el agua arde, profesor. Profe, ni siquiera me puedo secarle, profe, ni el polo me puedo poner, profesor. Profe, ni siquiera puedo dormir, profesor, este día me quedo de pie, profesor, durmiendo por mi cama. Profe, pero tiene su recompensa porque a la semana, mire mi pie, profesor. Me caliente, profesor. Sí, y lo veo a los muchachos en el verano, y que dura una semana. Con optimismo, 10 días. De los 10 días. Te empiezas a quemar, tu organismo está botando la piel muerta. Ese día que te fuiste a la playa, tú te encargaste de asesinar, de exterminarlo, a exponerte a los rayos del sol. Y debajo de esa piel que te sacas, está tu mismo color de piel. No te cambies el color de piel. Profe, disculpe, yo tengo mi amigo que tiene su casa de playa en Asia. Y mi amigo, profesor, yo lo conocí blanco, profe. Y ahora, después de 5 años, ya está trigueño. Ah, no, él tiene un problema mayor. Y ya no está por sobreexposición con el tipo A, sino ya está con el tipo B, el que genera melanomas. Y a lo largo de los años puede generar en el famoso cáncer dermatológico. Mucho cuidado, señores, con eso. Hoy, Lima, amaneció despejado. ¿Cuánto ha sido la radiación? 10. Si tú te quedas 1 hora en el paradero, con radiación 10 es alta, es como si estuvieras 20, 30 minutos en la playa. Y en el verano llegamos a 14. ¿No visto que la gente salía y a veces se quedaba 5 o 10 minutos en el paradero y todo quemado? Justamente, profesor, por la alta radiación ultravioleta. Mucho cuidado con esos alumnos. Profesor, y después de la estratosfera. Alumnos, ¿de qué color es la atmósfera? Incoloro. Profesor, disculpe, ¿y por qué razón en la mesósfera, que es la capa más fría, pareciese, profe, de que el aire es azul? Ah, por la zodiosfera. Profe, la zodiosfera. Sí, señor. La zodiosfera, localizada, atención, señor, entre 60 y 70 kilómetros
es la capa de vapor de sodio que va a absorber las ondas cortas azuladas del Sol para reflejarlo a la Tierra y brindarle el clásico color azulado al firmamento. Acá también, profesor, se va a dar unas nubes que se forman por las partículas del viento solar. La nube más alta, nubes noctilucentes o nubes nacaradas, nubes de color, profesor, caramelo, a 50 kilómetros de altitud. Y, profe, la capa número 4, que es la más alta, la termósfera, es la capa que soporta la mayor cantidad de calor. La termósfera, profesor, sin embargo, tiene dos subregiones. Observa. Mire usted. La capa de Kennedy-Heaviside, número 1, y la capa de Appleton, número 2. La capa de Kennedy-Heaviside, señores, a 104 kilómetros de altitud, se encarga de la transmisión de las ondas largas. Profesor, ¿y de qué se encargan las ondas largas? El sonido. Radio. La capa de Appleton, joven, está a 225 kilómetros. Se encarga de la transmisión de las ondas cortas. Y estas ondas cortas, profesor, son las de televisión. Por eso es que el hombre lanza satélites, los coloca acá, y estos satélites reflejan la información. Gracias, profe, a que Kennedy y Appleton están conformados por iones, átomos con carga eléctrica, la ionosfera. A esta zona también se le conoce como la capa de las telecomunicaciones. Profe, tengo una pregunta que hacerle. ¿Cómo es eso del satélite? Lanzas el satélite, lo colocas a 200 kilómetros, está acá el satélite. Profesor, hay un evento deportivo en Alemania y viene a Perú. Sale de Alemania, profesor. Llega acá el satélite, retransmite y llega a Perú. Profesor, ¿qué tal si sale de Perú y lo manda a Australia? El satélite va rebotando la información y da la vuelta 8 veces en un segundo. Por eso que cuando ves transmisión satelital no es en vivo y en directo, en tiempo real. Profe, pero yo me he dado cuenta de algo. ¿Qué cosa? Profe, cuando yo veo una imagen satelital, el tipo está hablando, le empiezo a leer los labios y lo que él gesticula con sus labios no concuerda con lo que escucho, profe. Claro, porque lo que tú ves es velocidad de la luz y lo que estás escuchando, que llega atrasado, es la velocidad del sonido. Incluso, profesor, ahora, los que muchachos que la mayoría tienen cable, profe, yo veo un partido de fútbol, profe, eso lo de cable y también lo dan en canal nacional. Profe, los pongo en simultáneo y no me acuerdo, profe, ¿qué pasó? Eso es un problema que surgió en el 2005 en Estados Unidos. Estados Unidos, tú sabes que tiene deportes no necesariamente los mismos que nosotros populares. Uno de ellos es el fútbol americano. Tiene un evento, un partido llamado el Super Bowl, el fútbol americano. Entonces los tipos hacen un espectáculo. En uno de esos espectáculos musicales, estaba bailando con la hermana de Michael Jackson, con otro muchacho. Y cuando están haciendo el espectáculo, horario familiar, el tipo engancha a la señorita del corsé, le da una vuelta, y al engancharlo se le engancha en su anillo, el corsé, y la señorita cuando sale con los senos al aire. En este momento, casi todos los norteamericanos están enganchados, la familia entera viene. En Estados Unidos todo el juicio. Mi hijo de 5 años, mi niño de 10 años, mi niño de 15 años ha quedado traumado por ver senos al aire. Por lo tanto, le metieron unos juicios a las televisoras. Y las televisoras, para que no lo sucediera, colocaron el retraso de la imagen. Sale la imagen y, profesor, tú puedes escoger que llegue en vivo y en directo o que llegue con retraso de 5 a 10 segundos. Porque si llega con 5 a 10 segundos en un espectáculo en vivo, profesor, hay un tipo que se metió desnudo en el partido de fútbol para promocionar el no maltrato a los animales y nada de pieles. ¿Qué hace el director de cámaras? Corta la imagen y pasa a otra cámara. Y eso no se ve al resto de países. Entonces, escogen. Por eso que las televisoras internacionales hacen eso. Pues oye, al Perú se le mandan por todo urbano a Juan. Por lo que Perú está adelantado. Profesor, y finalmente tenemos nosotros, escucha alumno, la llegada de rocas del espacio, que al llegar esa roca, profesor, empiezan a quemarse
Profe, está hablando de los meteoroides, sí señor, que cuando chocan se convierten en meteoritos, sí. Pero que cuando usted lo ve quemándose, lo llamamos las estrellas. Rocas, profesor, del espacio que se están desintegrándose, que están, profesor, en proceso de destrucción, en proceso de calcinación, debido a las altas temperaturas del atmósfera. ¿De acuerdo? No olvídalo. La capa más importante para nosotros, según la composición térmica, es la atmósfera. Y según la variación térmica es la atmósfera. Pero de las cuatro, las que más se ha preguntado San Marcos hasta ahora es la atmósfera. No olvidar eso. Esta hora, por favor, para la siguiente.